Bendiciones. Ya son casi las 8 de la noche, viernes 16 de enero del 2026. Bendiciones. Anda, parcelete. Uy, espérate que me está saliendo otra cosa aquí. Ok, bien. Estamos a una hora más tardecito, ya que cuando uno trabaja desde la casa se pasan las horas más rápido. Estamos aquí para continuar entonces con la lección número 12. Estamos en la unidad 11 del tomo, unidad 2 del tomo 11. Seguimos en esta unidad tratando de las cartas que Pablo escribió a los filipenses y colosenses. Hace varias semanas atrás terminamos con Filipenses, la carta a los filipenses, y hoy estaremos en el Colosenses capítulo 2. Así que antes de entrar, vamos a orar. Padre nuestro, Dios bueno y maravilloso, te damos gracias por esta oportunidad concedida de poder conectarnos, Señor, en el estudio de tu palabra. Que nuestra mente y nuestro corazón, Señor, estén listos, preparados y sensibles a la enseñanza de esta hora, Dios amado. Que no tan solamente seamos oidores, sino hacedores de la misma, que meditemos en la misma y que tu palabra, Señor, sea viva en nuestras vidas. Bendecimos a cada estudiante, a cada oyente, a cada amigo que estará, Señor, siendo bendecido con el estudio de esta palabra. Que de igual manera, Señor, tú sigas poniendo en nuestros corazones el anhelo y el deseo cada día de profundizarnos en tu palabra, en el estudio de tu palabra. Que sintamos, Señor, más hambre y sed de justicia, Padre Celestial. Bendecimos a cada oyente en el nombre del Padre, del Hijo y de tu Espíritu Santo. Amén. Antes de entrar de lleno al estudio de hoy en el capítulo 2 de Colosenses, quiero leerte unas descripciones de algunas formas de estafadores que hoy más que nunca vemos. Este asunto de estafadores no es algo nuevo, es algo que ha existido ya desde por mucho tiempo. Y en una ocasión yo tuve la oportunidad de presentar a la iglesia en un estudio, cuando estuvimos tratando unos temas libres, llevé un estudio respecto a la seguridad cibernética y allí les presenté algunos de estos métodos que usan los estafadores y cómo nosotros como iglesia o personas podemos tener cuidado y cómo precavir y no caer en estas diferentes técnicas de estafadores. Así que voy a leerte solamente algunas de estas formas que utilizan las personas para engañar, que buscan la manera de cómo poder entrar y obtener y robar tus datos personales, como tratar de hacerte convencer de que debes de tomar una acción inmediata, presionando a ese enlace, a cómo ellos tratan de manera, no tan solamente de forma electrónica, también tocando a tu puerta o a una llamada telefónica. Así es que vamos aquí. En la pantalla vamos a ver 4 de estos ejemplos. Uno de ellos se llama fraude electrónico o pinching o phishing, término que se usa cuando un estafador envía un correo electrónico haciéndose pasar por una empresa respetable para que una potencial víctima revele información personal. También está el fraude selectivo o el spear phishing, término que se usa cuando un estafador envía un correo electrónico a un grupo objetivo pidiéndoles que hagan clic en un enlace de descarga. Phishing es un término que se usa cuando un estafador llama por teléfono y pide información personal, afirmando representar a una empresa o agencia de gobierno.
Y el cuarto ejemplo que tengo es whaling o caza de ballenas, término que se usa cuando un estafador envía un correo electrónico afirmando que la potencial víctima enfrenta una acción legal y debe hacer clic en un enlace para obtener más información. Estoy segura que usted ha sido o conoce alguno de estos ejemplos. Quizás usted ha recibido o recibe constantemente algún tipo de correo electrónico donde le dice, esto es una demanda, debe de hacer clic aquí, o hay una cierta cantidad de dinero o un tipo de cantidad que necesitas reclamar, haz clic aquí, o lo llaman diciéndole, esta información la tenemos para que, o un premio, algo tan simple como un premio, usted se ganó este premio, y le piden sus datos personales, van a la puerta y te ofrecen algún servicio o pretenden hacer algún tipo de servicio, y lo que posiblemente lo que están haciendo es mirando y observando cómo en un futuro pueden entrar y robar a tu casa o atacar. O sea, hay diferentes maneras de cómo el fraude sigue siendo vigente. Este tema de fraude no es nada nuevo, es algo que ha existido desde los tiempos antiguos. Y hoy vamos a ver cómo un tipo de fraude estaba siendo atacada a la iglesia en Colosa. La iglesia de Colosa estaba entre estas iglesias que eh, estaban siendo atacadas porque las falsas enseñanzas de los falsos maestros estaban haciendo mucha presión, estaban introduciéndose, estaban difundiendo mucho engaño a través de las iglesias primitivas, y Colosa era una de estas iglesias que fue atacada por estas falsas enseñanzas. Y por esta razón es que el apóstol Pablo estaba sumamente preocupado, lo cual fue movido a escribir estas cartas enfatizando la supremacía de Jesús, hablando de que el evangelio verdadero que había sido llevado a ellos, no debían de moverse de ahí, de ese fundamento, que no se dejaran engañar por personas que reclamaban tener una nueva revelación, que personas que reclamaban decir que tenían un mensaje de parte del cielo, y lo que ellos decían, eso era lo que enseñaba, especialmente el tema del gnosticismo, lo que estuvimos hablando la semana pasada, de cómo es que habían personas o maestros que estaban enseñando que lo material y lo espiritual eran dos cosas diferentes, lo cual tenemos que también nosotros como hoy día tener mucho cuidado, porque todo nuestro entorno, tanto lo espiritual como lo material, está unido. O sea, nosotros no somos simplemente o creemos en un Cristo espiritual y nos quedamos en el sentido espiritual, y todo lo que hacemos en el ámbito social, en el ámbito humano, en el ámbito material, eso supuestamente no tiene que ver nada con lo espiritual, no tiene que ver nada con Dios, que lo que hacemos o lo que decimos no afecta o no tiene ningún tipo de impacto en nuestra nueva vida como cristianos. Estos engaños que eh, estaban siendo difundidos en la iglesia de Colosa, hoy día todavía podemos ver algo, temas similares, enseñanzas donde el enfoque se encuentra en cualquier otra cosa menos en Jesús. Filosofías, enseñanzas, dogmas que enseñan cómo llevar una vida de manera positiva, de cómo llegan a engañarse, decir yo no hago nada malo, no tengo que ir a la iglesia, si yo no hago nada malo, yo hago muchas caritativas, yo hago muchas obras buenas, no necesito ser parte de una iglesia, no necesito estar leyendo la Biblia todo el tiempo, no necesito estar congregándome y estudiando y leyendo y orando, no necesito ser parte de una iglesia del cuerpo de Cristo porque yo soy una persona buena, entre otras muchas cosas que hemos escuchado. Todavía hoy en día vemos como hay estafadores cristianos que se introducen dentro de la iglesia, y esto era lo que movía el corazón de Pablo a escribir estas cartas que iban a ser leídas
a las iglesias de Colosa. Sabemos, o los estudiosos han declarado que fue el fundador de la iglesia de Colosa, fue Epafras, que el apóstol Pablo nunca tuvo el privilegio de verlos o conocerlos a él personalmente, ya que también él está escribiendo esta carta desde la cárcel. Así que teniendo todo este ambiente, este resumen de lo que estaba sucediendo en el momento o lo que movió a Pablo a escribir esta carta a los colosenses, es que entramos en el tema de hoy, que es seguir a Jesús. El versículo clave es parte de la lectura bíblica, así que se los quiero leer completo, que es precisamente el versículo 6, pero quiero leerte en el capítulo 2 de Colosenses, comenzando con el versículo 4 hasta el 10. Y vamos a hablar primeramente en esta parte de estar arraigados y edificados en Jesús. Colosenses capítulo 2, comenzando en el versículo 4, dice: y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Ya les dije que Pablo nunca había tenido antes la oportunidad de visitar personalmente a los creyentes de la iglesia de Colosa. Y por eso es que específicamente en ese versículo 5 él habla y dice: aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros. El fundador de la iglesia de Colosa, que actualmente hoy día es Turquía, sabemos que la religión de Turquía, la primordial, la prominente, es el Islam. Si te da curiosidad y puedes buscar la historia de Turquía, de cómo a través de todos estos años ha cambiado, hoy día es una nación, es un grupo, una cultura que está modernizándose, levantándose nuevamente, basado en muchas experiencias y una diversidad de cultura, de personas, de costumbres en este lugar. Y al parecer vemos que es la misma, todavía está esa misma esa misma potencia, esa misma influencia de tanta diversidad de errores que se enseña, aunque principalmente la religión allí es, como ya te dije, el islámico, y el islam no es el evangelio verdadero. Estas personas, la iglesia de Colosa, fundada por Epafra era quien que había tenido la oportunidad de estar en Roma y visitar a Pablo, y él fue el que le dio el informe de cómo la iglesia de Colosa estaba creciendo, estaban permaneciendo en la fe, pero que al mismo tiempo estaban corriendo el peligro de caer y apartarse de la verdad debido a la influencia de los falsos maestros que estaban con mucho enfoque en contra. Y posiblemente, se cree que posiblemente muchos de estos maestros estaban enseñando las falsas enseñanzas, pero ellos en su engaño pensaban que estaban haciendo en lo correcto, o sea que en su ignorancia posiblemente estaban también enseñando, mientras que la mayoría eran lo que Pablo estaba enfatizándose a la iglesia, que tuvieran cuidado, eran de aquellos que sí conocían, que sí intencionalmente estaban hablando falsas enseñanzas, enseñando que la esencia de que Jesús no es el Hijo de Dios, que
no fue posible que algo divino, algo tan santo y algo tan puro tomara forma de un ser humano entre otras enseñanzas falsas. Así que el apóstol Pablo estaba alegre, estaba contento por el crecimiento de la iglesia de Colosa, pero a la misma vez tenía esa preocupación. Y como hablamos la semana pasada, él entró de lleno en el capítulo 1 para hablar de la supremacía de Jesús mismo. Y aquí en este capítulo 2 continúa enfatizando ese principio. Es nuestro fundamento, es nuestra fe de lo que nosotros creemos. Los creyentes de Colosenses, de Colosa, habían comenzado bien y ahora Pablo los llama a una relación más profunda con Jesús. Todos los días nosotros somos responsables de, de alimentar esa relación con nuestro Dios. Es importante de que profundicemos nuestra relación con Dios. No es simplemente vivir en el primer amor y ay, qué bueno y ay, qué bonito y se acabó. El apóstol Pablo le enseña a la iglesia de Colosa como nosotros hoy día también debemos de aprender de esa enseñanza, es de que nuestra relación con Dios debe de ir cada día profundizándose y debe cada día ir afirmándose. Todo aquel que sigue a Jesús debe reconocer como el Señor de todo y someterse a toda su soberanía. Que si nosotros declaramos que Jesús es nuestro Señor, es nuestro amo, es nuestro Salvador, es el que nos guía, entonces nosotros debemos de vivir una manera que refleje lo que reclamamos, que refleje lo que hemos declarado, que Él es nuestro Señor, que Él es el que toma y dicta los cursos de nuestros pasos, que nuestra vida debe de ir alineada a lo que la palabra de Dios refleja, que ahora somos como seguidores de Jesús, como hijos de luz, a nosotros someternos a su señorío. Esto es un proceso diario, esto es un asunto de todos los días debemos de tomar nuestra cruz, todos los días nosotros nos encomendamos a Dios y todos los días le pedimos que nos ayude a vivir como a Él le agrada, una vida justa, santa, limpia. Y a medida que nosotros vamos creciendo como cristianos espiritualmente, nosotros vamos a aprender a saber cómo andar en Él, que es lo que dice en el versículo 6 del capítulo 2. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andar en Él. Nuestro Señor Jesucristo nos ha dejado ejemplos claros a través de los evangelios. Podemos ver cómo nosotros debemos de imitar a Jesús, cómo Él caminó, cómo Él actuó, cómo Él pensó, cómo Él vivió. Tenemos el mejor modelo. Además que en la Biblia sí encontramos hombres y mujeres que nos dejan con buenos ejemplos de cómo vivir una vida justa, correcta y agradable a Dios. El mejor y perfecto modelo que tenemos en nuestro Señor Jesucristo. A través de las cartas del apóstol Pablo mismo, él se pone como ejemplo. Él dice, imitad de mí, aprended de mí. Así como él aprendió y imita a Jesucristo, él aconseja a la iglesia que aprendan de su también ejemplo. Nosotros debemos de ser eficaces en aprender lo bueno y rechazar aquellas cosas malas mañas que fácilmente se nos pueden pegar. El apóstol Pablo es bien claro en todas las enseñanzas, en todas sus cartas. Él es bien preciso, usa diversos ejemplos, usa un juego de palabras para poder explicar un principio, una verdad fundamental. Utiliza temas que están relacionados y que pueden ser fácilmente entendidos, interpretados por sus oyentes. Y en este caso, estamos viendo en el capítulo 2 de Colosenses, en este versículo 7, el apóstol Pablo incluye 4 verbos para describir la fe fuerte que quería que los creyentes desarrollaran. Es una fe fuerte que tú y yo también podemos aprender a imitar y a cómo fortalecer. Número 1, comienza describiendo arraigados en Él. El tiempo de este verbo, en la forma que está hablando el apóstol Pablo en este verbo, arraigados en Él, está hablando que esta experiencia inicial de la salvación no debe de quedarse en ese momento simplemente. Es algo que debe de ser continuo. Es algo que debe seguir siendo, como ya les dije, profundizada esa relación con Dios. Un crecimiento continuo.
cuando tú estás enamorado o te gusta o sientes placer y te sientes bien o te sientes bonito en compartir un tiempo con una persona que amas o que admira o que aprendes mucho, eh, esa coinonía que te ayuda a crecer. Tratas de disfrutarla al máximo y si es posible de tener hablar con esa persona o pasar más tiempo con esa persona todos los días, lo hace porque ayuda a fortalecer ese tipo de relación. Y ese es el mismo concepto que el apóstol Pablo está enseñando aquí en esta parte de arraigados en él, de nosotros empeñarnos, tener pasión por seguir por seguir fortaleciendo esa relación con Jesús, a echar raíces profundas en el amor de Dios, a conectarnos, a vivir como somos, estando en Él y permanecer en Jesús. Ejemplo número 1, el verbo 1, arraigados en Él. El verbo 2 que dice, sobre edificados en Él. Aquí vemos el cambio que hace el apóstol Pablo. Como ya les dije, él utiliza muchos ejemplos, metáforas, diferentes tipos de, de situaciones para explicar un principio. Y en este caso, él utiliza o cambia de una metáfora agrícola a una metáfora de construcción para ilustrar la forma en que Dios continúa su obra en la vida de los creyentes después de la salvación. Número 1, arraigados nosotros en Él, es nuestra responsabilidad profundizar nuestra relación continuamente con Dios, que vaya creciendo, que vaya fortaleciéndose, que vaya echando raíces. El número 2, ahora es entender que nuestro Dios sigue trabajando en nosotros. Una vez que hemos aceptado el regalo de la salvación, nuestra vida va siendo transformada, moldeada, y somos como pensar, podríamos pensar que somos como el barro en las manos del alfarero, donde cada día nuestro Dios nos va moldeando, nos va dando forma y va continuamente edificando sobre nosotros. Su obra continúa desarrollándose en la vida de cada uno de nosotros. Número 3, el verbo que utiliza el apóstol Pablo para fortalecer la fe es confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados. Los creyentes se vuelven más fuertes, tú y yo nos volvemos más fuertes y más resistentes ante toda falsa enseñanza, y nuestra fe va tomando forma y se va poniendo más firme a través del estudio de la palabra de Dios, a través de vivir la palabra de Dios. Y cuando ponemos la palabra de Dios alineada y la vamos viviendo al paralelo, no tan solamente diciéndola, sino poniéndola en práctica. Cuando nosotros vivimos esta palabra, cuando constantemente la declaramos, la memorizamos, la hablamos y la vamos poniendo en práctica, cuanto más lo hacemos, más preparados estaremos para poder identificar esas falsas enseñanzas y no caer en esos fraudes y no caer no ser no ser víctimas fáciles para esas falsas enseñanzas o esos caminos engañosos y filosofía. Cuanto más nosotros nos fortalecemos, nos alimentamos de esta palabra de verdad, más preparados y mejor estaremos para no caer en las falsas enseñanzas, poder identificar esas falsas enseñanzas y continuar contrarrestando esas falsas enseñanzas hablando la verdad. Número 4, el verbo número 4 o acción que el apóstol Pablo nos enseña en ese versículo 7 es abundando en acciones de gracia. Ya entendemos que es nuestra responsabilidad arraigar, profundizar, echar raíces en nuestra relación con Dios, entender que Él va edificando en nuestras vidas cada día, vamos creciendo y Él va trabajando en nuestra vida cada día, confirmando nuestra fe en el Señor, es nosotros llenándonos más de su palabra, entendiendo que el conocimiento de Dios no se obtiene simplemente por una curiosidad intelectual, no porque me memorizo muchas palabras
Eso no es un conocimiento que cambia, eso no es un conocimiento transformador, donde nos llenamos de palabras y de mucha lectura, sino más bien en nuestra intimidad espiritual. Y en este cuarto punto, en estas acciones de gracia, sabemos que cuando nosotros recibimos a Cristo como nuestro Salvador, una vida que es salvada no puede quedarse igual, no puede permanecer igual. Las cosas viejas pasaron. La Biblia de Dios, la palabra de Dios nos dice a nosotros, y aquí somos criaturas nuevas, somos hechos nuevos. Las cosas viejas pasaron, ya el poder del pecado no actúa en nuestras vidas. Somos ahora hijos de Dios, somos hijos de luz, somos la sal de la tierra, somos embajadores de Cristo. Nuestra vida no puede permanecer igual. Ya sea que un creyente sea experimentado o no, sus actitudes y acciones deben caracterizarse por la actitud. La verdadera madurez no está en saber mucho, sino en vivir lo que sabes. El hecho de que sabrás, hay personas que quizás se saben toda la Biblia, como dice una persona, desde la tabla de contenido hasta los mapas, desde el Apocalipsis, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, se la podrán saber de memoria, pero si no la viven, no la creen, entonces simplemente eso es una cabeza llena de conocimiento, pero no hay intimidad, no hay espiritualidad, no hay madurez, porque no lo está poniendo en acción. Es simplemente llenado de conocimiento, de palabras, sin acción. Es más bien decirlo resumido como obras muertas. El apóstol Pablo le preocupaba que los creyentes colosenses pudieran ser engañados por las enseñanzas falsas. En el verso 8 dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Estos falsos maestros estaban insistiendo en la práctica de la ley, en que había que hacer los rituales, en las prácticas, en las fiestas, las observaciones, en un montón de cosas, en todo lo que tenían que hacer para mantener esa salvación o para declarar que realmente eran salvos, llevando a cabo estos reglamentos, estos cumplimientos, creer en esas falsas enseñanzas, en depender de todos y en todos menos en Cristo. Y esto era lo que les tenía el corazón de Pablo muy preocupado. Y por eso es que el apóstol Pablo se enfatiza en explicar mucho y en dar detalles de una manera clara de la esencia de Jesús, de quién es Jesús, qué representa Jesús, para qué vino Jesús, y de que sí hay una unión en lo que es espiritual y en lo que es material. El apóstol Pablo aún les explica, diciéndole a ellos que tengan cuidado con esas filosofías engañosas, porque detrás de esas filosofías, enseñanzas falsas, están envueltos los poderes y principios espirituales. O sea, influencias demoníacas detrás de esas falsas enseñanzas que realmente tienen poder para destruir a aquel que deja de creer en Jesús como el autor, el autor de nuestra fe, como el Hijo de Dios, como nuestro Redentor. El apóstol Pablo habla de la seriedad, del peligro que ocurre si cambian su mirada y comienzan a creer en esas falsas enseñanzas, comienzan a creer en esas acciones que deben de procurar en el cumplimiento de la ley o de todas las demás cosas. Nosotros entendemos y sabemos que Jesús no vino al mundo para cancelar o abolir la ley, sino que Él mismo la ha cumplido, y Él mismo, y solamente estando en Él, nosotros somos capaces de cumplir sus mandamientos, porque permanecemos en Él. Sin Él no podemos hacer nada. Y ese error de que hay caminos, hay maneras diferentes de cómo llegar al cielo, de que no solamente creer en el evangelio es la única manera de salvación.
tener cuidado de esas falsas enseñanzas, que detrás de todas estas falsas enseñanzas sí hay un poder destructivo, un poder espiritual, malignos, hay intenciones malignas detrás de estas filosofías y hay falsas enseñanzas que terminan matando a la persona. Estamos hablando de la muerte espiritual. Así que Pablo recordó a los creyentes colosenses que toda plenitud, en toda totalidad, todo en sí de la deidad habita en el cuerpo humano de Jesús. Versículo 9, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. No hay ningún otro intermediario espiritual que nos salve. Los gnósticos estaban enseñando que habían otras maneras, que había una separación en la cual es imposible que Jesús fuera ese Salvador, algo tan santo ocupara un cuerpo humano. Pablo aclara claramente, habla, valga la redundancia, hace esta aclaración y explica que todo lo que existe es por él y para él, en Jesús, hablando, como hablamos la semana pasada. Estaba Pablo claramente afirmando la realidad de la humanidad y la divinidad de Jesús. 100% hombre, 100% Dios, y sabemos que mientras Jesús estuvo en su ministerio como humano también, él nunca se aferró de su poder, nunca tomó ventaja de la autoridad que tiene él como Dios para llevar una vida más fácil, sino que él vivió tal como nosotros, como un ser humano, pero sin pecado. Y el apóstol Pablo está haciendo esta aclaración una vez más, que Jesús fue realmente en su humanidad santo, fue realmente y es humanamente divino. En el versículo 10, el apóstol Pablo afirmó que los creyentes están completos en él, están completos en Cristo. Y vosotros estáis completos en él, hablando de Cristo. La palabra que se traduce aquí como completo está haciendo una descripción de que algo ya ha sido consumado, que ya es completado, que ya está hecho. Jesús es aquel que nos ha redimido y nos ha dado nueva vida y plenitud mediante la unión con él. Ya somos uno en él. Aún cuando nosotros pensamos en esa oración que hizo Jesús en el huerto del Getsemaní, cuando él oró por aquellos discípulos del momento, oró por los discípulos del futuro, oró por ti y por mí, donde él le pide al Padre que nos guarde, y así como él es uno con el Padre, que nosotros también seamos unos con él, que tenga cuidado de nosotros. Y eso es lo que se ve cumplido en lo que el apóstol Pablo está aclarando. Ya ha sido completado, ya estamos completos en Cristo. Jesús, nuestro Redentor, Jesús, nuestro Salvador. Él nos ha dado a nosotros una nueva vida y una plenitud mediante la unión con él. Entonces Pablo continúa recordándole a los colosenses, a los creyentes de Colosenses, la supremacía de Jesús, el mismo tópico que hablamos la semana pasada, o sea que trata en el capítulo 1 de Colosenses, como también sigue tratando este tema a los corintios y a los creyentes de Roma. Pablo les recuerda a los creyentes acerca de esa supremacía de Jesús y le dice en el versículo 10 que él es la cabeza de todo principado y potestad. Él es la fuente de toda vida y Señor soberano sobre todas las cosas, tanto materiales como espirituales. Que esto era precisamente lo que Pablo está contrarrestando, esas falsas enseñanzas que estaban introduciéndose, infiltrándose dentro de la iglesia, alejando así a los cristianos primitivos, a la iglesia nueva de esta verdad. Estaban enseñando esa separación de lo material y lo espiritual, esa enseñanza del gnosticismo, y Pablo está diciendo, no, él es uno, ya estamos
ya estamos completos en Él. Él es la fuente de toda vida. Él es el soberano Dios sobre todas las cosas, tanto en lo material como lo espiritual. Cuando Dios nos perdonó a nosotros, cuando Él perdonó nuestros pecados, Él también juntamente nos ha otorgado el regalo de la vida eterna. Juntamente con Cristo y la salvación estamos libres de la condenación eterna, estamos recibiendo vida eterna. Gracias a esa obra redentora. Y el apóstol Pablo sigue reenfatizando, sigue recalcando, sigue recordando a la iglesia de Colosa lo mismo que tú y yo debemos de recordar hoy en día, que estamos en Cristo ya completos. Nuestra responsabilidad de arraigarnos, de cuidar, de profundizar nuestra relación con Él, entender de que todavía sigue trabajando, la obra de Dios sigue actuando en cada uno de nosotros día tras día, que nosotros debemos entender que debemos llenarnos del conocimiento y vivirla y ponerla en práctica, no solamente llenarnos la cabeza y memorizarlo, sino ponerla en vida. Ponerla en práctica, haciéndola una realidad en cada uno de nosotros y entender que nuestra vida ya no es la misma, somos diferentes, comenzamos a crecer, a madurar y a poner en práctica lo que vamos aprendiendo día tras día. Entender que ahora como nuevas criaturas en Cristo somos libres del poder del pecado y ahora somos capaces de vivir una vida justa, agradable ante Dios. Ahora estamos siendo aptos, listos para estar presentes ante la presencia de Dios, porque frente a la presencia de Dios, el pecado, la suciedad no puede existir. En los versículos 18 al 22 de este capítulo 2, vamos a ver en esta parte 2, rechazar la religión creada por el hombre. En esta primera parte estuvimos hablando de estar arraigados y edificados en Jesús, y ahora en el capítulo 2, los versos 18 al 22 nos dice: nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no han visto, vanamente hinchados por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, hablando de Cristo, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece en el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué? Como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aún toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosa que todo se destruye con el uso. Pablo le dijo a los colosenses que dejaran de escuchar a todas las personas quienes intentaban, insistían, enseñaban que era necesario y los obligaban a ellos a seguir observaciones o requisitos espirituales o religiosos que no tenían que ver nada con el evangelio. Como quizás todavía se enseñan en muchos lugares. Cuando yo estaba en mi primera juventud, estoy en mi tercera juventud, cuando estaba en mi primera juventud y entre mi primera y mi segunda juventud, aún escuchaba diferentes enseñanzas o diferentes prácticas o requisitos que se exigían o se le exige a la iglesia, a los creyentes, de manera que se sientan salvos o que se sientan que están agradando a Dios o llevar a cabo costumbres o prácticas, observaciones que apacigüen la ira de Dios, para que papá Dios no se enoje contigo, que para que papá Dios no te castigue, de cómo viven enfocados hasta el punto que hay personas que yo sé porque me lo han dicho, me lo han compartido, ese sentir preocupante de que no están seguros de su salvación o no están seguros o posiblemente hayan dicho algo que
que lo consideran como un pecado imperdonable. Eh, y sabemos que la palabra de Dios habla de la burla o de categorizar algo algo que no es de Dios como si fuera el Espíritu de Dios. No estoy hablando de ese pecado imperdonable, estoy diciendo que puedan haber algunas otras cosas porque están siendo tan manipulados o han sido enseñados al grado de que el temor que le tienen a Dios no es un temor reverente, sino es un temor, ¿cuál es esa palabra? Un temor destructivo que paraliza, que no los ayuda a crecer y viven en un constante amor y por eso esa relación con el Padre no se profundiza, no tienen esa experiencia que el apóstol Pablo está enseñando a los colosenses, nos enseña en su palabra, de la importancia de cómo profundizar esa relación con Dios, porque ven que para tener para sentir que son salvos, para creer que son salvos, necesitan cumplir un cierto requisito o ciertas observaciones. Y el apóstol Pablo le está diciendo aquí a los colosenses, tengan cuidado de esa gente que ellos insisten o que los obligan a ustedes a llevar a cabo prácticas y acciones que no son espirituales, que no te benefician, ni te salvan ni te condenan. No son prácticas que te ayudan a crecer, a madurar, a profundizar tu relación con Jesús. Como seguidores de Jesús, ya no están bajo la ley, era lo que el apóstol Pablo le está enseñando. Ya ustedes no tienen que estar cumpliendo al pie de la letra. Creo que 633 o algo, más de 600 enseñanzas o mandamientos o estatutos que en el judaísmo existen, ese era el peso, esa era la carga que se le ponía al pueblo. Y el apóstol Pablo le está diciendo, hay cosas que el hombre, por su propio orgullo, por su propia vanagloria, para ser reconocidos, para ser vistos lo más santos, para ser vistos que tienen la verdad, imponen enseñanzas o prácticas o creencias que no son beneficiosas, no son espirituales. Es más, están tan obsesionados con ellos mismos que ni consideran quién es la cabeza de la iglesia. El apóstol Pablo enseña que la cabeza de la iglesia es Cristo, Él es nuestro Señor. Y el apóstol Pablo les dice, tengan cuidado con ese tipo de personas, con esas personas que están llenos de orgullos por sí mismos, personas que se dejan llevar por sus propias concupiscencias, personas que están obsesionadas con ellos mismos, enseñan una de las enseñanzas que estaban enfocados, esa era la práctica de la circuncisión. Había un enfoque en esa práctica y el apóstol Pablo habla acerca la circuncisión que debe de existir es en nuestros corazones. Ese es la verdadera acción, la actitud correcta que debemos tener. El apóstol Pablo sigue enfatizándose en la verdad que Cristo es la cabeza de todo principado y de toda potestad, y que se cuiden de esas personas que enseñan lo contrario. Volvemos y repetimos, como seguidores de Jesús, el apóstol les decía, ustedes ya no estamos sometidos a cumplir al pie de la letra la ley, porque ya Jesús la cumplió y nosotros, gracias a Él, somos completos y estando en Él podemos cumplirla. Ya no estamos sujetos a esas reglas y regulaciones. El apóstol Pablo les sigue diciendo. Como ya les dije, tanto en Romanos como en Corintios, él sigue enseñando este principio. En Romanos capítulo 6, verso 14, enfoca el apóstol Pablo diciendo, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Ya hemos hablado una y otra vez lo que significa gracia. La gracia que hemos recibido de parte de Dios es lo que hemos recibido, no lo merecíamos, que es su perdón, el perdón por nuestros pecados. La gracia nos dio lo que no nos merecíamos, su perdón. Lo que sí merecemos es su castigo, pero Él no lo hizo por amor a nosotros. Así es que por esta
por esta acción, por esta obra redentora, ya nosotros no estamos bajo el control del pecado, ya no se enseñoreará de vosotros y tampoco estamos obligados al sometimiento de cumplimiento de reglas y observaciones. Romanos capítulo 10, verso 4, en la Nueva Traducción Viviente te lo quiero leer. Te lo puedes buscar en tu Reina Valera o en la versión que tengas a mano o que uses. Dice, sin embargo, Cristo ya cumplió el propósito por el cual se entregó la ley. Como resultado, todos los que creen en Él, hablando de Cristo, son hechos justos a los ojos de Dios. Repito y repito y repito, el sacrificio de Jesús es suficiente. El sacrificio de Jesús es suficiente y nada más puede traer salvación. Podemos experimentar la plenitud, la llenura, el completo, la vida completa, no por cumplir un conjunto de leyes o regulaciones o reglamentos, sino a través de una conexión genuina, profunda con Jesús. Es nuestra conexión, nuestra relación con Dios, lo que nos lleva a nosotros a vivir y a disfrutar una vida plena. Yo ni me acuerdo que yo tengo aquí puesto. Echarán raíces profundas en el amor de Dios. No puedo leer. Y ellas se mantendrán fuertes. Efesios 3, 17. Este principio, echar raíces, profundizar nuestra relación con Dios, entendiendo que no hay otro camino. Él es suficiente como podremos disfrutar la vida en plenitud, podemos disfrutar a pesar de lo que estamos viviendo hoy día, podemos ver la belleza que hay cuando estamos en Cristo Jesús y la podemos disfrutar mientras estamos en esa conexión y relación con Jesús. Si nosotros descuidamos la conexión con Jesús, también nosotros podemos perder el rumbo. Debemos de estar atentos para mantener a Jesús como el centro de nuestra vida, nuestra doctrina, nuestra adoración, nuestro ministerio, nuestra vida diaria, día a día. Él debe de ser el centro, que esa conexión no se rompa, que esa conexión no sea interrumpida. Efesios capítulo 4, los versos 14 y 15. También te las voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice, entonces ya no seremos inmaduros como los niños. No seremos arrastrados de un lado a otro ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. En cambio, hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta que parezcamos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Mientras más profundicemos nuestra relación con Dios, mientras más estudiamos su palabra, mientras más la ponemos en práctica, cuanto más vamos a seguir pareciéndonos a Cristo y no nos dejaremos engañar de esas falsas enseñanzas o falsas doctrinas, filosofías, dogmas que al parecer parecen bonitas, tienen lógica, parece que son verdad, pero no las son. Mientras más nosotros aprendamos y entendamos cuál es nuestra responsabilidad en esta relación, arraigándonos a Dios cada día más, entendiendo que Él seguirá haciendo su obra y perfeccionando su obra en nuestras vidas, cuanto más nosotros nos vamos preparando, aprenderemos a someternos más y a entender que eres la cabeza de la iglesia. El legalismo tiene a la gente, tienta o lleva a la gente a depender de su propia sabiduría, a aprender de sus propios esfuerzos, a depender de cumplir ciertas, que con el cumplimiento de ciertos requisitos, eso es lo que
los lleva a ellos a sentirse esa inseguridad falsa, esa inseguridad temporera, porque están pensando que es por sus propios esfuerzos y no es por nuestros propios esfuerzos. Tengamos mucho cuidado. Es cierto que las instrucciones los reglamentos son necesarios en el sentido de mantener un orden en la organización, un orden en la iglesia. Es efectivo que ayudan a mantener una estructura de autoridad saludable dentro de la iglesia o la organización como tal, pero no es a depender y a creer que es lo que hay que hacer para mantener la salvación o como para llegar a ser, llegar a vivir una vida agradable a Dios, dependiendo de esos cumplimientos de acciones o rituales. A través de Jesús nosotros hemos sido liberados. Nosotros podemos reconocer las reglas hechas por el hombre como simples enseñanzas humanas acerca de cosas que se deterioran con el uso. En el versículo 22 del capítulo 2, el apóstol dice, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombre, cosas que se destruyen con el uso. O sea, es una pregunta, esta es a mitad de la pregunta. Pablo le está diciendo, ¿cuál es el beneficio? ¿Para qué depender y creer en algo que sus propósitos sirven solamente para mantener un orden y no necesariamente, y no para llevar y mantener la salvación o llevar una vida agradable, justa? No es un método aceptable y apto para profundizar nuestras raíces, nuestra relación con Dios. Tales reglas nunca ayudan a nadie a conquistar sus deseos pecaminosos. Recuerden que en el Antiguo Testamento, cuando Dios instruyó a su pueblo Israel a construir el tabernáculo y le dio las instrucciones de cómo llevar a cabo los sacrificios, el propósito de cada sacrificio, los sacrificios de animales para el perdón de pecado, porque es necesario la remisión, es necesario que se derrame la sangre, la remisión para ver perdón de pecado. Estas prácticas se llevaban una y otra vez, porque estas prácticas, estos sacrificios, como a lo mismo, como el cumplimiento de reglas, no cambian el corazón del hombre, no cambian, no pueden romper el poder del pecado, no pueden conquistar el deseo pecaminoso que hay en la carne del hombre. Es algo como una ilusión pasajera, y por eso era necesario que estos sacrificios eran constantemente hacerlo anual, cada día, cada año era necesario llevar a cabo el sacrificio para el perdón de pecados, porque no cambiaba el corazón del hombre, no tenía el poder de cambiar y transformar el corazón del hombre, hasta que vino Jesús, que es la sombra de lo que se habla en el Antiguo Testamento. Se cumplió en la vida de Jesús que su sacrificio es una vez y por todas, no hay que volver a hacerla, porque ya su poder, el poder del pecado ha sido roto gracias al sacrificio vivo y santo de nuestro Señor Jesucristo. Ese sacrificio de una vez por todas nos ha dado a nosotros una victoria completa, no ilusoria, pasajera, como eran los sacrificios antiguos, o el cumplimiento de ciertas regulaciones o cumplimientos de dogma. La única manera de erradicar, de eliminar, de arrancar, de borrar el pecado es depender plenamente en la obra de Jesús, que ofrece libertad, ofrece vida, ofrece paz y esperanza. Dios te bendiga, Dios te guarde. Gracias por acompañar. Perdonen otra vez mi tandazo, el cambio de hora, cosas suceden. Esperamos con el favor de Dios el próximo viernes, si nada ocurre. Y cualquier otra cosa, los mantengo informados. Próximo viernes, con el favor de Dios, continuamos con Colosenses capítulo 3. Y creo que es el cierre. Este es el 3 y el 4. Así que no sé si lo haga junto o lo haga separado. Pero continuamos con Colosenses. Con el favor de Dios, la próxima semana, otra vez a las 7 de la noche, hora estándar de aquí, de Nueva York. Y esperamos que esta palabra ha sido de bendición. Recuerdan arraigarnos,
constantemente, creer y seguir esperando que Dios sigue trabajando en nosotros, poner en práctica lo que leemos en su palabra y entender que podemos confiar en Él porque nuestra vida, una vez que Cristo ha llegado a nuestra vida como nuestro Salvador, la salvación en nuestra vida, no podemos ser iguales. Somos transformados por el poder salvador de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por acompañarnos. Oramos. Padre nuestro, Dios bueno, te damos gracias por esta oportunidad y este tiempo maravilloso que tú nos has concedido con el estudio de tu palabra, Señor amado. Que estas palabras que se le dieron a la iglesia de Colosense, a los de Colosas también, Señor, encuentre cabida en nuestros corazones. Que nosotros también sigamos creciendo, madurando, Padre Celestial, y aprendiendo, Señor, a sentir ese deseo de conocerte más, de profundizar nuestra relación contigo y de poner en práctica los mandatos que tú has implementado para nosotros como iglesia, que sigamos, Señor, trabajando en unidad y que el cuerpo de Cristo, el cuerpo de la iglesia, siga creciendo y siga siendo saludable por el poder de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Buenos días, buenas noches y buenas tardes donde quiera que estén. Iglesia del Calvario, los caballeros tienen una gran bendición de que el día de mañana el pastor Osvaldo Torres los va a sacar a almorzar. ¡Qué bendición! ¡Qué dicha tienen los pastores! Van a compartir un tiempo con nuestro pastor. Creo que es a las 11. Ya la pastora envió la información dónde y cuándo deben de congregarse. Que les aprovechen, que disfruten y tengan un tiempo muy bonito. Y el domingo, iglesia, después que ustedes los caballeros se jalten, recuérdense que el domingo estamos en ayuno. Estamos en un ayuno congregacional o puede ir en un ayuno personal, pero en este mes es mes de oración y ayuno. Y así es que no se olviden. Dios te bendiga, Dios te guarde y hasta la próxima.